Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El grupo Seor Sasak les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes al curso de elaboración de una matriz hiper. Les habla el licenciado Darlene Quispe Guevara, especialista en gerencia de seguridad y quien estará a cargo del curso en esta oportunidad. Antes de empezar, vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos del curso, ¿sí? Al finalizar el curso, el alumno aprenderá a diferenciar los peligros, a diferenciar los riesgos, las condiciones y los actos inseguros. Va a aprender a identificar los peligros y a evaluar los riesgos. Y a su vez va a aprender a determinar controles en base a la jerarquía establecido por la ISO 45001. ¿Sí? En base a esto, nosotros damos inicio al curso Elaboración de una matriz hiper. El curso se divide en 4 partes: los conceptos, las características de los procesos y la metodología de una matriz hiper. ¿Sí? Los conceptos, las características de los procesos, la metodología de la matriz hiper y las jerarquías de los controles. El primer módulo nos lleva a los conceptos y a las características de los procesos. Los conceptos, los primeros conceptos que vamos a revisar es cuál es la planificación. ¿Sí? La planificación se lleva a cabo al definir las actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos del proyecto o organización. Eso nos quiere decir que toda organización, empresa, vamos, proyecto, ya sea de infraestructura, de construcción, lo que fuese, lleva un sistema de gestión de seguridad. Dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está la planificación de seguridad, que nos lleva a 4 actividades: la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, que es el hiper y es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿sí? Sin embargo, también tiene la identificación de requisitos legales, objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Una nota importante es que todo esto está regulado bajo la normativa ISO 45001, que es la que está desplazando a la OSAS 18001, que era la que anteriormente regía para el tema de seguridad. ¿Sí? Actualmente está en vigencia la ISO 45001. Identificación, peligro, evaluación, riesgos y controles. ¿Sí? Las siglas de identificación de peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de controles. Muy bien, vamos a ver entonces los peligros, los riesgos y los controles que se van a tener. ¿Qué es un peligro? Un peligro es la situación en el momento y lugar con un potencial que podría causar daño y deterioro a la salud. Como por ejemplo, manipulación de productos químicos, como por ejemplo el uso de herramientas, como por ejemplo la manipulación de la carga y como por ejemplo el uso de la computadora. Ahora, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad del daño que puede causar deterioros en la salud. O sea, es la probabilidad de que este evento peligroso ocurra y qué consecuencias trae para la salud. Como por ejemplo, ¿no? Golpeado por un objeto, ¿sí? Como por ejemplo, la caída al mismo nivel. ¿Cuál sería el peligro de ser golpeado por un objeto? El peligro de ser golpeado, transitar, ¿sí? Por zonas restringidas. Eso es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? De que al transitar por estas zonas restringidas seas golpeado por un objeto. ¿Cuál es el peligro? ¿Sí? El peligro es que
hay aceite en el piso en zonas de evacuación. ¿Cuál es el riesgo? Que nosotros nos caigamos debido al aceite que se encuentra en estas zonas de evacuación, ¿no? Es más o menos la relación que hay entre peligro y riesgos. El atrapamiento con partes móviles, el contacto con sustancias químicas, la caída de diferentes niveles, el sobreesfuerzo, todos estos son ejemplos de riesgo. Sin embargo, hay tipos de agentes de riesgo también. Los agentes de riesgo son los siguientes: agentes de riesgo físico, químico, biológico, eléctrico, fisioquímico, mecánico, ergonómico, psicosocial. Y los tenemos acá. Los agentes de riesgo físico, por ejemplo. Los agentes de riesgo físico vendría a ser el ruido, las vibraciones, la radiación ionizante, la radiación no ionizante, la humedad, la iluminación, la temperatura extrema. Todos estos se engloban en riesgos físicos. Ahora, los riesgos químicos. ¿Cuáles serían los riesgos químicos? Pues tenemos el polvo, el vapor, los humos, las sustancias inflamables, las sustancias químicas, los humos metálicos, las nieblas, los gases, etcétera, ¿no? Los riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos son las bacterias, virus, hongos, los parásitos, las plantas, como por ejemplo el polen, los alimentos en mal estado, entre otros. ¿Cuál sería alguna situación de riesgo biológico, ¿no? Ejemplo, algún centro de investigación farmacéutica que no cuente con el debido equipo de protección para sus colaboradores, vendrían a estar expuestos a contagiar algún virus o alguna bacteria. Esto viene a ser un agente de riesgo biológico. Los agentes de riesgo ergonómicos. Lo principal, creo, dentro de todo esto son las posturas inadecuadas. Las posturas inadecuadas, ¿quién no ha pasado 2, 3, 4, 5 horas frente a un monitor en una computadora? ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias? Pues deficiencias en el cuello, en las extremidades, en la columna, etcétera. Sin embargo, también están los sobreesfuerzos, los movimientos forzados, el levantamiento de cargas, las dimensiones inadecuadas, las distribuciones de espacio. Entonces, todos estos se engloban en riesgos ergonómicos. Los agentes de riesgo psicosociales. Hay un poco de desconocimiento aún con algunos líderes de grupo, jefes de área, o gerentes en sí, con respecto a este tipo de agentes. Porque dentro de su grupo de trabajo hay colaboradores que presentan estos agentes. Por ejemplo, las falsas sensaciones, ¿no? El estar preocupado, el estar siempre ansioso con algún tipo de trabajo que nos lleva a deteriorar o a tener problemas de salud. El estancamiento es un problema muy importante para el desarrollo laboral de cada uno de los colaboradores, laboral y profesional. El estrés laboral es algo que hoy en día sabemos que ocasiona distintos tipos de patologías, ¿no? La fatiga, el bajo rendimiento laboral, etc. Entonces, todos estos se engloban en agentes de riesgo psicosociales. El riesgo por seguridad y el riesgo por salud. ¿Qué es el riesgo por seguridad? Es aquel contacto o exposición con la fuente de peligro. Y el riesgo por salud son las consecuencias del riesgo por seguridad. ¿Cómo así? Veamos ejemplos. El peligro, ¿sí? Transitar por zonas de grupos electrógenos. El riesgo por seguridad sería la exposición al ruido. Y el riesgo por salud vendría a ser la sordera. Otro ejemplo, manipulación de la prensa vendría a ser el peligro. El atrapamiento de las manos vendría a ser el riesgo por seguridad. Y el riesgo por salud serían las heridas o la amputación de alguna extremidad, o en este caso de las manos. La manipulación de la carga, el riesgo por seguridad, las posturas forzadas y el riesgo por salud, las hernias o las lumbalgias.
El trabajo en altura, ¿sí? La caída en diferentes niveles, las fracturas, inclusive la muerte. Otro peligro vendría a ser la manipulación de productos químicos. ¿Cuál sería el riesgo por seguridad? El contacto del producto químico con la piel. ¿Cuál sería el riesgo? La irritación o la dermatitis de contacto, ¿no? Esa es la relación entre el riesgo por seguridad y el riesgo por salud. El peligro nos lleva a un evento peligroso que a la vez nos lleva a un riesgo. Oh, perdón, hubo un error de tipeo ahí. Entonces, el peligro lo conocemos, sabemos qué es. El peligro es la manipulación, por ejemplo, de productos químicos. ¿Sí? ¿Cuál es el evento peligroso? Que el personal no esté capacitado, que el personal no esté entrenado. Los actos inseguros, que no respete los protocolos. Incluso las condiciones inseguras, que no cuente con el EPP necesario. Estos son los eventos peligrosos, que a la vez nos lleva a un riesgo. Con esto entramos en las características de los procesos. Nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. La entrada, el proceso y la salida. Llamémosle a esto, pongamos un ejemplo, ¿no? La entrada de materia prima, un proceso de producción y la salida de un producto terminado. ¿A qué nos lleva esto? El proceso está directamente relacionado con el número de actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, las n número de actividades que nosotros vamos a desarrollar para terminar el proceso. ¿Y qué es una etapa? Una etapa es el conjunto, ¿sí?, de actividades, es el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar las entradas en salidas. ¿Sí? Las etapas. Entonces, a la vez, el proceso está dividido en actividades y a la vez en etapas. Acá lo vamos a ver mucho más claro. Esto es un mapa de procesos, ¿sí? Hay una entrada, un requerimiento en este lado. Esto es un requerimiento, ¿sí? Este requerimiento desarrolla todo un mapa de procesos. Los procesos estratégicos se vienen desarrollando tanto por la gerencia general, la alta dirección, la administración, etcétera, más que todo por la gerencia general, para delimitar las estrategias de procesos operativos. Los procesos operativos son la producción, en este caso, de alimentos envasados. ¿Sí? Tenemos un paging, tenemos ¿sí?, el empaquetado, y tenemos la logística de exportación. Esos vendrían a ser los procesos de operación. Sí, entonces tenemos también los procesos de apoyo. ¿Cuáles trabajan a favor? Los cuales trabajan a favor de los procesos operativos. Un proceso de apoyo, la gestión de recursos humanos. Un proceso de apoyo, la contabilidad. Un proceso de apoyo, la administración. Que esto también tendría que ver, de alguna forma, con los procesos estratégicos, ¿no? En algunas organizaciones se involucran en eso. La logística y el mantenimiento. Estos procesos estratégicos, como los procesos de apoyo, trabajan a favor de los procesos operativos para tener un producto o satisfacer el requerimiento. Tenemos un requerimiento, solicitud de requerimiento, y tenemos la satisfacción del requerimiento. Vamos a tener en cuenta entonces el proceso. Uno de los procesos. Cogemos uno de los procesos y decimos que es la producción.
de alimentos envasados. Esta producción de alimentos envasados se deriva en etapas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las etapas de la producción de alimentos envasados? La recepción de la materia prima, la clasificación de esta materia prima, la limpieza y acondicionamiento, la cocción, en este caso, de la materia prima y el envasado. Muy bien, esas vendrían a ser las etapas. Sin embargo, las etapas conllevan a diferentes actividades. La recepción de la materia prima, por ejemplo, consta del traslado de la materia prima hacia el almacén de la planta donde vamos a operar. La descarga de la materia prima del vehículo de transporte, la apilación de las cajas en unidades o lo que se esté trayendo de materia prima según dicte el procedimiento y por último llenar los formularios correspondientes. Cada una de estas cuatro disposiciones que tenemos acá se conoce como actividades. Muy bien, en base a eso, nosotros tenemos un formato de matriz hiper que lo vamos a ir evaluando en el siguiente módulo. Este es el formato que nosotros vamos a desarrollar en este curso y tenemos en cuenta ahora ya, entonces tenemos en cuenta los conceptos, tenemos en cuenta las características de los procesos. Necesitamos, por ejemplo, en este lado, saber qué es una etapa, qué es una actividad, en dónde se desarrolla esta actividad, lo que yo voy a utilizar en este caso para desarrollar la actividad, el peligro que lo vimos anteriormente en los conceptos, el riesgo, los niveles de riesgo que nosotros vamos a tener y las medidas de control que nosotros vamos a ir desarrollando conforme conforme se desarrolla el siguiente módulo. Muy bien, eso sería todo con respecto al primer módulo. Espero se haya entendido, repasarlo. Voy a dejar un cuestionario para poder evaluar la primera parte del curso. Y va a estar colgada ya el segundo módulo con la evaluación respectiva. De igual forma se va a tener que realizar un caso práctico del sistema. Ok, nos vemos en el siguiente módulo. Muchísimas gracias por su atención.